Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 41:41. Como introducción, vamos a ver que José, el primer hijo de Raquel, nació aproximadamente en el año 1699 a.C. y es vendido por sus hermanos a los ismaelitas, que lo llevaron a Egipto cuando tenía solo 17 años, es decir, en el año 1682 a.C. Cuando fue vendido a Potifar, el país de Egipto estaba bajo el poder de gobernantes extranjeros, los Hicsos, un fuerte grupo asiático de linaje semita que, aprovechándose de un periodo de debilidad, ocuparon Egipto e impulsaron su propio gobierno desde cerca del año 1640 a.C. hasta alrededor del 1750. Se proclamaron a sí mismos faraones. Llegaron a tener 2 dinastías solo para ellos, la 15ª y la 16ª. La palabra Ixo quiere decir gobernantes extranjeros. Los Ixos trajeron innovaciones de Asia Menor, como la introducción del carro de guerra empujado por caballos, animales que no se conocían en Egipto, el manejo del arco compuesto y la fabricación de armas de bronce totalmente desconocidas en el delta del Nilo. Por ello, cuando José es vendido a Potifar, el capitán de la guardia personal de Faraón es llamado varón egipcio, Génesis 39:1, lo cual tiene sentido solamente en un tiempo cuando era la excepción encontrar a gente oriunda de Egipto ocupando cargos elevados. Se establecieron en el delta oriental del Nilo, donde fijaron su capital, Avaris. Algunos faraones hicsos gobernaron sobre todo el territorio de Egipto y aún en Nubia, pero otros solo pudieron gobernar en distritos reducidos al delta, mientras los que gobernaban el resto del país eran egipcios. Durante ese periodo, probablemente la 15ª dinastía ejerció el cargo de visir de Egipto José, ya que los Hicsos sentían una afinidad mayor hacia alguien de origen semita. En cuanto a los sueños de Faraón, que José interpretó como 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez, es muy interesante notar que el símbolo de las vacas gordas y las vacas flacas son tomadas o hacen alusión a la diosa Hathor, que era representada por una vaca celestial con un disco solar entre los cuernos. Era una de las divinidades más importantes del panteón egipcio, pues entre otras cosas era el símbolo de la alimentación. Y sugestivamente había exactamente 7 santuarios a lo largo del río Nilo dedicados a la adoración de Hathor,
y eran conocidas como las 7 atoras o las 7 vacas. Cuando los sacerdotes egipcios que se ocupaban de la astronomía y la astrología, la predicción de acontecimientos futuros, los conjuros mágicos y eran los custodios de las prácticas del ocultismo, no supieron cómo interpretar los sueños de Faraón porque el río Nilo, de donde subieron tanto las vacas gordas como las flacas, era considerado la fuente de toda vida y fertilidad, y se quedaron totalmente perplejos porque no se atrevían a decir que del Nilo, tan respetado y adorado, vendría algo tan malo para el país como los 7 años de hambruna. Sin embargo, las hambrunas no eran raras en Egipto, ya que se producían cuando el Nilo no crecía y se desbordaba en sus orillas. Y esto sucedía cuando la lluvia escaseaba en las altiplanicies de Abisinia, donde nace el Nilo. Pero el hambre no solo afectaría a Egipto, sino a los países circunvecinos, incluyendo a Canaán, por una persistente sequía. Después de 13 años de servidumbre, habiendo cumplido ya 30 años, ¿pensaba acaso José encontrarse nuevamente con su padre y sus hermanos? ¿Creían sus hermanos en la lejana Canaán que volverían a ver a su hermano José el esclavo? Muy probablemente ninguno de estos pensaba en reencontrarse. Pero Dios tenía otros planes y usó el hambre como catalizador. Veamos ahora el segundo punto: José asciende al poder. El consejo de José dado a Faraón para enfrentar la hambruna fue conseguir un hombre como ministro de alimentación en todo el país y un conjunto de funcionarios muy eficientes y leales que trabajaran con él para almacenar los alimentos en los años de abundancia y que se exigiera un quinto, es decir, un 20% de impuestos sobre las cosechas para poder afrontar los años de pobreza. Puesto que Egipto en años normales producía más cereales de los que necesitaba para el consumo interno, tal impuesto en los años de abundancia no produciría privación alguna y permitiría acumular una enorme cantidad de cereales. El consejo de José pareció tan bueno y sabio a Faraón que nombró a José como el tal ministro de alimentación y le confió poderes de emergencia, reconociendo que José era un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios. Posteriormente, José fue nombrado visir de todo Egipto, el cargo más alto debajo de la corona, y se le dio un anillo de sellar para autentificar los documentos, ropa de lino finísimo y un collar de oro hecho de oro y cuentas semipreciosas que delante tenía una inscripción con el nombre del rey y sus títulos.
Se le proveyó además de un carro y caballos para transportarse. Recibió un nombre egipcio, Safnat Panea, y una esposa egipcia de las familias sacerdotales más prominentes. Su suegro era el sumo sacerdote de On, la ciudad del gran templo del sol, llamada en griego Heliópolis. Esto no cambió la lealtad de José hacia Jehová, el Dios de sus padres, y él lo preservó de hundirse en el paganismo egipcio. José tenía ahora 30 años y habían pasado 13 años de su vida en servidumbre, y Dios le había librado de ella y le había dado una familia feliz y 2 hijos que le hicieron olvidar la angustia y el dolor del exilio. El tercer punto es: José confronta a sus hermanos. Cuando vinieron los años de hambre, los egipcios se volvieron hacia José, y éste les vendió el trigo por dinero. Cuando se acabó el dinero, lo vendió por el ganado y finalmente por las tierras de los egipcios. De esta manera, la propiedad privada se transformó en propiedad del Estado, excepto las propiedades del sacerdocio. Pero la propiedad de la corona sobre las tierras era más nominal que real, y solo se exigía un impuesto del 20% sobre el ingreso bruto de las propiedades, y los egipcios, lejos de estar descontentos, estaban agradecidos de poder subsistir y retener el uso de sus animales, casas y tierras bajo el señorío nominal de Faraón. Génesis 47, 25 dice: y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Pero no tan solo los egipcios compraban cereales a José, sino caravanas de cananeos y de otros pueblos iban a Egipto para comprar alimentos, porque también sufrían de una sequía que se hacía cada vez más severa. Y entre esas caravanas estaban los 10 hermanos de José, quien al verlo, los reconoció inmediatamente, pero ellos no lo reconocieron porque no solo habían pasado 20 años, sino porque José había tomado la apariencia de los egipcios. Tenía afeitada toda su cabeza, estaba vestido de finas ropas y adornos, y hablaba en lengua egipcia. Era indudablemente un gran señor, muy poderoso. Les habló ásperamente porque tenía el objetivo de sondear a sus hermanos y obtener información de su hermano Benjamín y de su padre, comprobar si tenían el mismo espíritu arrogante que tuvieron cuando lo echaron en la cisterna. Los acusó de ser espías, una grave acusación en el país más rico y poderoso de la región, que había construido fortificaciones fronterizas entre el Mediterráneo y el Mar Rojo para rechazar las incursiones de los pueblos asiáticos.
Los espías eran indeseables y vistos con recelo. Para disipar esta sospecha, los hermanos le hablaron de su anciano padre allí en Canaán y de su hermano más joven, Benjamín, que había quedado con él. Pero entonces José les exigió que trajeran a Benjamín para probar la veracidad de sus palabras. Como se negaron, los envió a todos a la cárcel por 3 días, cuando ser espía se castigaba con la muerte. Génesis 42:20. A los 3 días los liberó a todos, excepto a Simeón, el que más cruel había sido con él, que quedó como una especie de rehén hasta que ellos llevaran a Benjamín. Y les dio alimentos para su familia y puso su dinero destinado a pagar ese alimento en sus bolsas, sencillamente porque José no podía cobrarle a su padre o a sus hermanos el alimento necesario para sostener la vida. Y se fueron con la promesa de traer a Benjamín. Todo esto indujo a los hermanos a recordar los sucesos de Dotán y reconocer su culpabilidad, mientras el gobernador de Egipto tenía compasión de sus familias que sufrían hambre y se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y no sabían que José los escuchaba y los entendía y lloraba. Cuarto punto: José y Benjamín. Cuando se consumió todo el trigo en Canaán y no había ninguna posibilidad de cosechas, los hermanos tuvieron que regresar con Benjamín, pero con el compromiso firme de Judá hacia su padre de responder por su seguridad. Cuando estuvieron ante el temido amo del país, José les ofreció un banquete, liberando a Simeón de la cárcel. Fueron trasladados todos a su palacio. Cuando José al mediodía regresó a su residencia, los hermanos les presentaron los regalos más escogidos de Canaán que le habían traído. Pero al ver a Benjamín, José fue embargado por la emoción y se retiró a llorar. Recuperando la compostura, volvió con sus hermanos y ordenó que se sirviera el almuerzo. La primera prueba que pasaron los hermanos fue que se vieron sentados a la mesa de acuerdo a su edad, lo cual los dejó atónitos. La segunda prueba fue que Benjamín recibió porciones 5 veces mayores que las servidas a sus hermanos, para ver si estos manifestaban celos o envidias hacia él. La tercera prueba final y decisiva fue la acusación de que alguno de ellos había robado una copa sumamente valiosa que José usaba para adivinar, es decir, se creía que esa copa era capaz de detectar cualquier sustancia venenosa contenida en ella. No es que José
la usara en ese sentido o con otros sentidos mágicos. Simplemente estaba usando este objeto que tenía esta leyenda por detrás para justificar el hecho de hacer quedar a Benjamín en Egipto. Cuando los hermanos fueron revisados, se encontró la copa en la bolsa de Benjamín, por la cual el gobernante podía retener indefinidamente a su hermano menor tan amado por su padre. Cuando esto sucedió, con angustia y alarma extremas, todos los hermanos se rasgaron sus vestidos y se pusieron de rodillas, clamando misericordia. Cómo se estaba cumpliendo literalmente el sueño de José. Judá se adelantó como portavoz de sus hermanos y se ofreció voluntariamente a quedar en lugar de Benjamín como esclavo a fin de salvar a su anciano padre de un nuevo dolor y angustia. Quinta parte. José revela su identidad. Ahora José, convencido del cambio de corazón de sus hermanos, no pudo ya refrenarse más. Ordenó a todos sus servidores egipcios que salieran de la habitación y comenzó a llorar a gritos. De pronto, este augusto señor que les hablaba a través de un intérprete, les habla en su propio idioma. La voz y el parecido de su hermano, por largo tiempo perdido, los llenaron de aprehensión y asombro. Estaban tan turbados que quedaron mudos. Estaban aterrorizados, no solo por la grandeza de José, sino también por el recuerdo de su crimen contra él, y pensaron que había llegado el día de la venganza de los hechos de Dotán. Pero José les aseguró con las palabras más bondadosas posibles que no tenía intención alguna de venganza. Para José era evidente la mano de Dios en la extraña experiencia de pasar de hijo favorito a esclavo, luego a prisionero en la cárcel y finalmente a gran gobernante de Egipto. No reprochó nada a sus hermanos, solo les manifestó simpatía y consideración. Era Dios el que había llegado con él a Egipto para preservar a su familia del hambre. Había llegado a su padre, había llegado a ser padre de Faraón. Este era un título que se le había conferido a José, además de los que ya tenía, es decir, era el consejero de confianza del rey y era el sostén de la dinastía de los Hicsos. También fue llamado señor de su casa, o sea, estaba a la cabeza de la casa real y finalmente gobernante de toda la tierra de Egipto. Por todo esto les dijo a sus hermanos que vinieran todas sus familias y su padre desde Canaán a Egipto, donde los haría habitar en la tierra de Gosén, al oriente del delta del Nilo, una de las regiones más ricas de Egipto, cerca de Avaris, la capital del imperio donde habitaba José. Entonces José abrazó a sus hermanos y los besó, con lo cual
recuperaron el control de sus emociones y pudieron conversar con él. José los envió de vuelta a Canaán con carros para traer a sus familias, alimentos para el viaje, ropas adecuadas y 300 siclos de plata dados a Benjamín. Lágrimas de gozo después de muchas lágrimas de amargura que se habían derramado durante la larga separación. Ahora la vida podía ofrecer un gozo mayor. Como conclusión, leeremos esta cita. Los hijos de Jacob volvieron al padre con la grata noticia: José vive aún y es señor en toda la tierra de Egipto. Al principio el anciano se sintió abrumado. No podía creer lo que oía, pero al ver la larga caravana de carros y animales cargados y a Benjamín otra vez con él, se convenció y en la plenitud de su regocijo exclamó: «Basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera». «No temáis», dijo José a sus hermanos. ¿Estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Génesis 50, 19 al 21.